para tratar de terminar lo más pronto posible, valga la redundancia, ¿vale? Entonces, creo que todos me escuchan de buena manera, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Por ahí, Alejandra, creo que tu micrófono está abierto. Si lo pudieras cerrar, por ahí te va a aparecer la opción de micrófono en la parte superior. Igual nada más para que no se filtre el audio. Dice micro, es un icono. Ahí lo presionas y te lo va a desactivar. ¿Listo? No, creo que no. Si en la parte superior vas a tener, Ale, si me escuchas, un icono que dice micro. Estás desde tu computadora, ¿verdad? Igual para que lo puedas, para que puedas apagar el micro y no tenerles que apagar a todos el micrófono. Pero si no, permíteme, déjame checo aquí lo demás. Ahí está. Muy bien. Ya lo silencié, ahorita te lo activo, ¿vale? Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Espero que hayan podido revisar la actividad que les compartí en la semana. Igual, nuevamente, pues bienvenidos al curso. Se supone que la semana pasada estuvimos revisando todo lo referente a la historia de la computación. Se quedó una pequeña actividad pendiente que espero que todos hayan podido realizar y subir a la plataforma. Si no es así, no se preocupen. Técnicamente esa actividad era, pues pudiéramos así decirlo, una prueba, ¿vale? Si alguno de ustedes tuvo problemas para subir a la plataforma su actividad y demás, no hay problema. Igual lo vamos a estar revisando. Ya ustedes me pueden contactar de manera personal para revisar cuál fue el detalle, por qué no pudieron subir la actividad, si pudieron revisar los contenidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, igual para que ustedes pues no tengan inconvenientes en esa parte, ¿vale? Bueno, somos poquitos, pero como les vuelvo a recordar, la clase anterior les comentaba, todas y cada una de las clases se van a estar grabando. Por eso mismo, problema por ahí, si tienen inconveniente en tomarla. Por ahí unos compañeros comentaba que iba a laborar, no hay problema. Ustedes pueden revisar la clase durante la semana en la plataforma. Yo les voy a estar compartiendo el link, las actividades y los materiales que usemos por medio de la plataforma para que ustedes los puedan ir revisando a su propio ritmo, ¿vale? Esta clase solamente es para irles ilustrando o irles aclarando algunas dudas acerca de la información y demás, ¿vale? Entonces, todo lo referente a el tema de historia de la computación, todo el avance, los avances tecnológicos que ha sufrido y demás, lo vamos a seguir retomando, ¿sí? Esto lo vamos a hacer durante esta clase o parte de esta clase. Si lo terminamos hoy, pues ya trataremos de ir pasando a otro tema, pero vamos a tratar de revisarlo a lo más a detalle posible que se pueda, ¿vale? Como les digo, si alguien tiene problemas en primera para visualizarme o para escucharme, pueden avisarme por este medio o en su defecto por medio del grupo de WhatsApp, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar revisando un contenido muy parecido al contenido que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿sí? La semana pasada estuvimos revisando un material que yo les compartí también en la plataforma en el cual nos desglosaban un poquito a grandes rasgos la historia de la computación. Esa fue una breve introducción. Revisamos algunos conceptos muy básicos como lo son las máquinas analíticas que este señor Charles Babbage comenzó a utilizar para realizar ciertos cálculos. Vimos en qué época aparece el ábaco, que pudiéramos nosotros decir que es el ancestro más remoto que pudiéramos nosotros encontrar de la computadora, la pascalina de este señor Blas Pascal, entre muchos otros datos que estuvimos revisando la clase pasada. Entonces, es importante tener en cuenta toda esa parte, ¿vale? Lo que estuvimos revisando y demás. Como actividad o tarea, recuerden que la clase anterior quedó pendiente lo referente a una pequeña línea del tiempo o cuadro cronológico con las fechas que estuvimos revisando. En esta ocasión la actividad va a ser un poco diferente, ¿vale? Vamos a utilizar otro software. Algunos de ustedes creo que pudieron revisar o
meter a la plataforma, subir más bien, perdón, a la plataforma sus actividades. Voy a estar revisándolas al finalizar esta clase y si alguien no pudo hacerlo porque de hecho tenía un cierto límite de tiempo, como les vuelvo a repetir, no se preocupe, ¿vale? Vamos a estar revisando más adelante estas actividades y ya yo les estaré comentando de qué manera ustedes, pues no dijéramos así, no dijéramos que la pudieran recuperar, pero de qué manera pudieran estar subiendo las actividades. Por ahí creo que en la semana algunos tuvieron problemas, entonces no se preocupen si les ocurrió algo así, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión les voy a presentar un pequeño link. En ese link nosotros lo que vamos a revisar es la historia de la computación. Ya estuvimos revisando la clase pasada a grandes rasgos algunos acontecimientos, las generaciones de computadoras, que son 5, entre muchas otras actividades que estuvimos realizando la clase pasada. En esta clase, lo que nosotros vamos a realizar es una lectura, yo les voy explicando la lectura, les voy a ir desglosando algunos conceptos y demás. Asimismo, también vamos a ir realizando, como lo realizamos la clase pasada, una pequeña presentación electrónica. Si ustedes recuerdan, la clase pasada estuvimos trabajando con un procesador de textos, que yo creo que muchos de ustedes ya conocen, que se llama Microsoft Word. En ese procesador de textos, nosotros lo que hicimos, o lo que yo hice durante la clase, fue desarrollar la actividad que para ustedes quedará, o quedó más bien, porque eso lo realizamos la clase pasada, quedó pendiente. ¿Sí? ¿Cuál fue esa actividad? Realizar un cuadro cronológico o una línea del tiempo, lo que a ustedes se les facilitara de mejor manera o realizar más fácilmente. Entonces, yo les compartí ese mismo material que estuve elaborando durante la clase en la plataforma. Si alguien de ustedes lo pudo descargar, pues que sería lo mejor, lo más ideal. Y si no, pues recuerden, pueden seguir accediendo a la plataforma para poder revisar esos materiales o esos recursos, que es como nosotros lo llamamos en la plataforma, ¿vale? Pero bueno, se supone que esa es la intención de esa parte. Antes de comenzar con esta página web, porque es un sitio web el que vamos a estar revisando durante la clase, les comento, la clase se supone que comenzaba técnicamente a las 2. Yo les puedo proponer algo para que no batallen tanto, igual porque me di cuenta que los 10 minutos que dimos la clase pasada fueron un poco extensos, además que ustedes me parece, si no, por ahí si alguien me puede comentar, pero me parece que la mayoría de ustedes terminan la clase, su clase anterior a las 2 y tienen, digamos, la media hora libre antes de iniciar esta clase. Entonces, les propongo que en lugar de realizarlo como la semana pasada que hicimos el corte, mejor lo que podemos realizar es pues una clase completa y tratar de terminarla un poco antes. Yo creo que eso sería lo ideal para todos ustedes, creo yo. Igual si tienen algún inconveniente con eso, también me lo pueden decir, ¿vale? Pero yo creo que sería un poquito mejor para aprovechar el tiempo y más que nada porque noté que la semana pasada pues ya tenían cierto tiempo que habían terminado su clase anterior. Entonces, si a ustedes se les hace más cómodo, yo creo que es la mejor manera trabajar la clase sin ningún descanso y tratar de terminarla un poco antes. Si vamos a terminar 4:30, pues mejor avanzamos y terminamos, no sé, 4:20 o 4:15 para no quitarles tanto tiempo, ya que creo que ustedes tenían considerado el tiempo de la clase de las 2 a las 4. Entonces yo creo que sería lo más conveniente, pero igual si alguien opina algo diferente, pues yo creo que es momento de mencionarlo. No sé si estén de acuerdo en que no haya ningún descanso durante las 2 horas y nosotros continuemos con la clase. No sé si me quisieran comentar, si me escuchan de buena manera, si se ve claramente la imagen. Muy bien, gracias, Abraham. Se ve bien. Sí, profe, Y yo estoy de acuerdo con que no haya descanso. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, como les menciono, es más que nada para evitar perder tiempo, digamos, porque ustedes se supone que iban a estar de 2 a 4, entonces por motivos de tiempo, pues se tuvo que recorrer de 2:30 a 4:30, entonces para no perder tiempo yo lo sugiero así, ¿vale? Pero igual, cualquier otro comentario me lo pueden hacer llegar de manera personal a mi número de teléfono ahí en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Pero bueno, sin más, después de esta pequeña introducción a lo que vamos a estar revisando el día de hoy, les voy a compartir pantalla de este link, esta página web que estuve revisando durante algún tiempo o más bien durante la semana, y me pareció que tiene información
muy relevante con respecto a lo que vamos a estar trabajando. Voy a apagar mi cámara, ¿sí? Si no me alcanzan a escuchar bien o la imagen se ve poco nítida, recuerden que pues me lo pueden hacer saber, ¿vale? Entonces, aquí en pantalla les estoy compartiendo este link. Este link se los voy a compartir en la plataforma, ¿sí? Es un link de una página web donde viene, no podríamos decir a grandes rasgos, porque en realidad está mucho más extensa la información que aparece aquí que la que les presenté la semana pasada. Viene información referente y demás, pero me pareció un recurso interesante para utilizar y tratar de ir cerrando con este tema que iniciamos la clase pasada, que fue la parte de la historia de la computación y la informática. Como les vuelvo a repetir, la actividad que se va a quedar, digamos, como tarea sería realizar una presentación electrónica sobre lo que es la historia de la computación, y en este caso vamos a agregar también la de la informática. ¿Por qué? Porque pues la computación y la informática van de la mano. Ya en el siguiente tema, donde veamos los aspectos principales o fundamentales de la computación, se van a dar cuenta que la informática pues tiene bastante relación o una relación muy estrecha con la computación, entonces van de la mano las dos. Por ello me pareció interesante tomar como referencia esta página, este sitio web, ¿vale? Entonces, como les vuelvo a repetir, este link se los voy a compartir en la plataforma para que ustedes puedan acceder cuando ustedes gusten. Me pareció muy interesante, yo lo estuve revisando a detalle y creo que tiene información que nos va a servir. Como les vuelvo a repetir, la actividad o tarea se realizaría en el programa, aplicación de PowerPoint. Esa aplicación se puede utilizar tanto en móviles como en computadora, por si alguno de ustedes no está muy familiarizado con la versión de escritorio, ¿vale? Entonces, enseguida les voy a compartir pantalla también de esa aplicación y demás, ¿vale? Para que no se me vayan a espantar ni nada de eso, ¿vale? Entonces, se supone que lo primero, pues, es revisar esta información introductoria. La clase pasada solamente nos metimos directamente en datos históricos de cómo había comenzado todo esto de las computadoras. Revisábamos que el ábaco pudiera considerarse el primer aparato, el primer mecanismo para realizar cálculos, y que tiene una relación muy lejana, pero relación con la computación, ¿vale? Ya después veíamos la cabina, la máquina analítica, que a continuación también vamos a estar revisando, ¿vale? Entonces, este artículo de esta página nos dice como introducción, espero que lo puedan visualizar de buena manera. Si no, como les repito, también les voy a compartir el link en la plataforma para que ustedes lo puedan ir revisando, ¿vale? Nos dicen lo siguiente, dice: al presentar este trabajo esperamos que les sea de interés y la idea de profundizar en todos los temas que a continuación se van a desarrollar. Esto me pareció algo interesante porque la información que nos presentan, como les vuelvo a repetir, se va desarrollando de manera que ustedes como lectores y para mí como profesor me sea de utilidad para entender un poquito mejor cómo es que se ha dado este avance tecnológico en las computadoras, ¿sí? Vamos a ver un poquito a grandes rasgos también partes o conceptos de temas que se estudiarán durante el curso, ¿sí? Que vamos nosotros a profundizar en los temas que nos competa estudiar posteriormente. Entonces, es importante también por ello revisar esta lectura o realizar esta lectura. Me pareció interesante por esa razón, ¿vale? Entonces, nos dice: a la espera de que este trabajo llene las expectativas creadas y le sirva de base para futuras referencias en temas, en estos temas de tanta relevancia e importancia en estos días de la alta y avanzada tecnología. Hoy en día, pues ya no solamente las computadoras, sino también los teléfonos móviles y las tabletas, pues son una herramienta que nos sirve para nuestros trabajos, para la escuela, entre muchas otras áreas o ámbitos donde los podemos encontrar. Entonces, la clase pasada revisábamos la historia de la computación, la evolución tecnológica y demás. En este artículo de este sitio web, lo que nosotros vamos a encontrar es una pequeña reseña histórica en esta primera parte, y después viene un poco más desglosado la parte de las generaciones de computadoras, que fue lo que revisábamos la clase pasada, ¿vale? Entonces, esta pequeña reseña histórica que nosotros vamos a revisar tiene que ver con el tema que revisamos la clase pasada. Como les vuelvo a repetir, esto es para ir cerrando ya nuestro primer tema y ir entendiendo un poquito mejor a qué se refiere todo esto. Entonces, aquí, como en la
clase pasada nos menciona que todo esto de las computadoras comienza con las máquinas destinadas a manejar números, como lo son en este caso el ábaco. En este caso el ábaco es un aparato que creo que la mayoría de nosotros utilizamos en primaria tal vez para realizar operaciones matemáticas de una manera más sencilla, ¿vale? Aquí sí nos indica exactamente el año aproximado en el cual aparece, que no sé qué es en el año 1000 antes de Cristo. Por ahí yo les di una fecha más o menos intermedia, pero aquí nos dicen que aproximadamente por ahí, por esos años, es cuando aparece el ábaco, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es de donde nosotros podemos partir para interpretar que este fue el primer indicio de una computadora. Recuerden que comentábamos la clase pasada. Las computadoras, esa fue su razón primordial de existir, el realizar cálculos matemáticos que para un ser humano, o para varios seres humanos, porque también así es, pudieran ser muy complicados o muy laboriosos, o en los cuales tal vez pudieran cometer errores. Entonces, el ábaco por ello se considera tal vez como el primer indicio de una computadora o computador. ¿Sí? Como ya hemos visto, entonces, por allá de ese año fue que empezó a ser utilizado por los babilonios, o sea, hace una civilización pues ya bastante lejana, ¿sí? Este fue utilizado sobre todo por los chinos para la realización de operaciones sencillas. Recuerden que tenemos 4 operaciones básicas, que son la suma, resta, multiplicación y división, que son en las que tal vez nos puede ayudar el ábaco para facilitárnoslas a la hora de estarlas realizando, ¿sí? Esta forma está formado, en este caso creo que todos conocemos un ábaco y si no, pues aquí nada más se los describe brevemente el artículo. Está formado por una tablilla con una serie de cuentas que sirven para efectuar sumas y restas, ¿vale? Que son dos de las operaciones básicas. Como les digo, suma y resta, operaciones básicas, junto con la multiplicación y división, ¿sí? Pero como revisábamos en la clase anterior, tuvieron que pasar muchos, pero muchos años para que los avances tecnológicos fueran lo suficientemente, pudiéramos decir, de peso para considerar los primeros computadores o los primeros indicios de un computador. ¿Sí? Aquí nos menciona que justo antes de morir en 1617, o sea, hace ya bastante tiempo, en el siglo XV, el matemático escocés John Napier, mejor conocido por su invención de logaritmos, que es el logaritmo es utilizado, por ejemplo, en matemáticas, desarrolló un juego de palitos para calcular a las que llamó Napier Bones, ¿sí? Así llamados porque se tallaron las ramitas de hueso o marfil, eh, los bones, o sea, como los huesos en inglés, incorporaron el sistema logarítmico, ¿sí? Los huesos de Napier tuvieron una influencia fuerte en el desarrollo de la regla deslizante. 5 años más tarde y máquinas calculadoras subsecuentes que contaron con logaritmos, ¿vale? Esto también tiene que ver con números, pero si se fijan, pasaron infinidad de años para que a alguien se le ocurriera una máquina que nos ayudara a realizar ciertos cálculos que para un ser humano son muy tardados, son muy laboriosos y que en ocasiones pueden contener errores propios del ser humano, ¿vale? Entonces, 1617 al año 1000 antes de Cristo, pues es muchísimo tiempo. Entonces, eso quiere decir que el avance tecnológico en épocas anteriores era muy, pero muy lento, ¿vale? Después, unos años después, unos pocos años después, en 1621, la primera regla deslizante fue inventada por el matemático inglés William Aubrey, ¿sí? La regla deslizante la llamaron círculos de proporción. Era un juego de discos rotatorios que se calibraron con los logaritmos de Napier, o sea, tenía como base la máquina anterior, uno de los primeros aparatos de la informática analógica. Recuerden que la clase anterior yo les compartía, podemos nosotros encontrar dos tipos de computadoras de acuerdo a el principio de funcionamiento que manejan, lo que son las computadoras de tipo análogas y las digitales. En aquellos ayeres, en aquellos tiempos, que son los que estamos en este momento revisando, las computadoras eran consideradas analógicas porque funcionaban por medio de mecanismos, ¿vale? No eran digitales como lo son hoy en día, que funcionan por medio de un lenguaje llamado lenguaje binario, que son unos y ceros o combinaciones de unos y ceros. Entonces, anteriormente las computadoras se consideraban analógicas por esa razón y hoy en día ya las consideramos digitales porque ya no trabajan de la misma manera o su funcionamiento es diferente al que tenían sus ancestros, ¿vale?
Este es un primer ejemplo de por qué ocurre todo esto. Nos dicen que la regla deslizante se usó normalmente en un orden lineal, o sea, conforme fue transcurriendo el tiempo, hasta que a comienzos de 1970, cuando calculadoras portátiles comenzaron a ser más populares. Las calculadoras científicas, yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado llegar a ver alguna o utilizarla, pues pudieran también considerarse parientes lejanos de lo que son las computadoras. Las calculadoras científicas, esa es su razón de ser específica, realizar cálculos matemáticos para facilitar las tareas en ciertas áreas, enfocadas en la parte de la matemática, de la física, pero se supone que las computadoras tienen ese principio. A partir de ciertos cálculos, resolver ciertos problemas, ¿vale? Por esa razón también es que se mencionan las calculadoras. Pasaron algunos otros años y en 1623, entonces la primera calculadora mecánica fue diseñada por Wilhelm Schicken en Alemania, llamado el reloj calculador, ¿sí? La máquina incorporó los logaritmos de Napier, o sea, se tomaron todavía como base lo que ya se conocía. En este caso, esta máquina o perdón, reloj calculador funcionaba haciendo rodar cilindros en un albergue grande, ¿sí? Se comisionó un reloj calculador para Johannes Kepler, que en este caso, algunos de ustedes yo creo que en sus clases de física llegó a escuchar acerca de este señor. Es un matemático muy, muy famoso, como aquí nos lo menciona, pero fue destruido por fuego antes de que se terminara, ¿sí? Este señor Kepler se supone que realizó algunos experimentos relacionados un poquito con la parte astronómica, algunos otros de otro tipo, era matemático, entonces por esa razón, pues a él se le estaba encomendando utilizar un reloj calculador, porque se supone que la cantidad de datos que tenía que calcular era grande y le podía mandar mucho tiempo, ¿vale? Hasta aquí, si ustedes se fijan, nos han mencionado tres datos, tres acontecimientos, porque así es como se le llaman, históricos. Ahora, se supone que nosotros lo que vamos a hacer como actividad, y enseguida les voy a proyectar para que vean cómo se ve la aplicación que vamos a utilizar. Si ustedes quieren utilizar otra aplicación, adelante, no se preocupen, no hay ningún problema. La aplicación que yo voy a utilizar es PowerPoint. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Les voy a compartir pantalla de esta aplicación para que ustedes la observen. Yo creo que muchos de ustedes la han visto. Espero que también la hayan llegado a utilizar en alguna ocasión. Y si no es así, pues pueden ir siguiendo a grandes rasgos cuáles son los pasos que yo utilizo para realizar esta presentación. Yo lo que voy a hacer es ahora, en lugar de hacer un cuadro cronológico o una línea de tiempo, una pequeña presentación electrónica con los acontecimientos más importantes o con alguna información de estos acontecimientos y que se vea como una presentación, pues vamos así decirlo, llamativa para el usuario. O imaginemos que yo lo que voy a tener que hacer es presentarla a un auditorio, a alumnos o a maestros o no sé, a un grupo de personas, pero sí, sí. Entonces, PowerPoint es un presentador electrónico, me sirve para hacer presentaciones electrónicas básicamente, llamativas porque pueden incluir texto, imágenes, y tablas, gráficos, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es la ventana de Backspace, que es la que están observando ustedes en pantalla. Esta pantalla, esta vista de Backstage, como se le llama, es la que vamos a encontrar al acceder a esta aplicación que es PowerPoint. Dependiendo la versión, va a cambiar un poco la ventana de Backstage. Mi versión es un poquito, podríamos decir, nueva en comparación con algunas otras versiones, pero no cambian de lugar las herramientas. Las herramientas siguen manteniéndose igual, ¿vale? Entonces, desde aquí yo lo que voy a hacer es agregar una presentación en blanco. Al dar clic en presentación en blanco, lo que me va a desplegar es lo siguiente, el área de trabajo de PowerPoint, ¿vale? En esta área yo lo que puedo hacer para algunos que ya han utilizado PowerPoint y los que no, pues igual se los muestro. Más adelante también les voy a explicar para qué sirve cada herramienta y demás. En este momento es solamente de una manera muy general para que puedan realizar su actividad, si así lo desean en esta aplicación. Si ustedes desean realizar su actividad en Canva, en otro software para edición de imágenes o de texto o un procesador de textos, valga la redundancia, pueden hacerlo, pero yo, por ejemplo, lo voy a explicar en cómo se haría en PowerPoint. Lo que yo quiero es una presentación
para poder ir desglosando poco a poco la información que les voy a presentar y que se vea un poco más llamativa. Si ustedes se fijan en la página web en la que estamos trabajando, en la que estamos leyendo este artículo, pues hay texto y hay alguna que otra imagen más adelante, pero no se ve llamativo para la persona que está observando. Entonces, las presentaciones electrónicas para eso me sirven, para poder realizar una presentación más llamativa. Entonces, este es el área de trabajo. Nosotros al iniciar tenemos una primera diapositiva, la cual es una diapositiva de título, ¿vale? Podemos nosotros cambiar los diseños de diapositiva en esta área de por aquí, ¿sí? Que es el área de nueva diapositiva. Si ustedes se fijan, tenemos aquí ciertas herramientas muy parecidas a las que se veían en la aplicación que utilicé la semana pasada, la clase pasada, que fue la aplicación de Word. Y en este caso, yo lo que puedo hacer aquí es agregar una nueva diapositiva de acuerdo a una estructura que yo desee. Por ejemplo, a esta primer diapositiva, si ustedes se fijaron, yo di clic y al dar clic, pues agrega el texto. Lo que yo voy a hacer es escribir el tema del que voy a estar hablando. Entonces, en este caso, el tema del que yo estoy hablando, del que estamos revisando, es la historia de la computación. Entonces, yo lo que puedo hacer es tal vez esto. Este es mi título y como subtítulo tal vez lo que puedo hacer es primero meter la reseña histórica. Entonces, esta sería la diapositiva de presentación, pudiéramos así decirlo, ¿vale? Posterior a esto, lo que yo puedo hacer es cambiar el diseño. En una pestañita que tengo por acá en PowerPoint, que de hecho se llama diseño, voy a dar un clic y al dar un clic se va a desplegar todos y cada uno de los temas y variantes de cada tema que yo puedo aplicar a mi presentación. Yo les recomiendo como sugerencia que el diseño, el tema que ustedes utilicen, lo agreguen desde que inician a editar la presentación, porque si nosotros lo elegimos ya que tenemos toda la información dentro de las diapositivas, puede ser que se mueva o que no se vea como a nosotros nos gusta. Entonces yo siempre me voy primero a agregar el tema de mi presentación y posterior a eso comienzo a vaciar la información necesaria, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, no sé, tal vez puedo elegir un diseño diferente. Mientras yo voy pasando el cursor, como ustedes pueden darse cuenta, me van apareciendo los diferentes temas que puedo utilizar, ¿vale? Supongamos que yo elijo este, que aquí me aparece que su nombre es espiral, ¿sí? Si a mí no me gusta el color que tiene, pues ya recuerden que nosotros podemos editar el color desde esta zona de aquí. Si a mí me gusta tal vez un color un poco más llamativo, más colorido, lo puedo hacer desde acá. Y como ustedes pueden ir observando, se va cambiando todo lo referente. Yo, por ejemplo, le voy a poner un azul. Me gusta ese contraste. Si a ustedes les gusta otro color, no se preocupen, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me marco un error ortográfico. Recuerden que los errores ortográficos, doy un clic derecho y en este caso me corrige la palabra, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Ahora, para agregar una nueva diapositiva en la pestaña inicio, que es la pestaña que está por acá, lo que yo voy a hacer es agregar una nueva diapositiva. Doy un clic y lo que voy a hacer es agregar una diapositiva de título y objetos, que es la más común utilizada, ¿vale? El primer dato histórico que yo revisé fue acerca de que, tal vez voy a poner como referencia el ábaco, ¿sí? Comentábamos nosotros, el ábaco, ¿quién me puede responder en qué año aproximadamente, porque no estamos seguros, es de acuerdo a los indicios que nos dan, en qué año fue cuando lo empezaron, o más bien cuando lo inventaron los babilonios? ¿Por ahí alguien recuerda esa parte? ¿No? ¿Por ahí nadie? ¿Listo, Alejandra? Este, pues lo poco que investigué me salió que 500 años antes de Cristo. Puede ser, nada más que recuerden que en la reseña que estamos revisando nos mencionan que más o menos aproximado en el 1000 antes de Cristo. A ustedes puede ser que sí, les salga otra fecha, no hay tanto problema por esa parte. Nosotros nos vamos a basar en eso, en esa información que estamos revisando, pero no hay problema, puede ser que varíe porque acuérdense que no hay un consenso.
o se hace que no se sabe exactamente si sí apareció en el 1000 o en el 500 o más adelante o más atrás, pero es un aproximado, ¿vale? ¿Alguien más que quiera participar? Muy bien, creo que nadie más, ¿verdad? No se preocupen, vamos a revisar entonces la información. Recuerden que en el artículo que estamos revisando nos dicen, yo por ejemplo copié y pegué mi información, ustedes lo pueden hacer igual así, como ustedes gusten, ¿vale? La información que yo les presenté hace un momento de nuestro documento, aquí por ejemplo yo voy a aumentar el tamaño de fuente, la información que yo les presenté nos dice que el ábaco fue inventado por los babilonios por allá del año 1000 antes de Cristo y pues que se ha utilizado sobre todo por los chinos o que fue utilizado en esas épocas por los chinos para la realización de operaciones sencillas, ¿vale? Se supone que esta es la información que yo les presenté de acuerdo al texto que tenemos. Ahora, ¿cómo puedo hacer un poco más llamativa esta diapositiva? Yo ya copié y pegué texto que extraje de la página web que les presenté. Recuerden que nosotros lo que podemos hacer es buscar tal vez, yo así se lo recomiendo, una imagen de un abaco tal vez y copiarla y descargarla para poder nosotros darle o que se vea más llamativa la presentación que estamos diseñando. Yo creo que todos ustedes conocen el abaco, pero si no, pues en esta imagen que les voy a presentar, lo van a recordar, ¿no? Yo creo que todos recordamos el abaco, que es este que tenemos por aquí. Entonces, mi presentación se va a ver muchísimo mejor diseñada y más llamativa si yo, además de texto, agrego tal vez imágenes, como lo estoy haciendo en este momento. Entonces ya empieza a tomar forma, ¿sí? Y eso es esta es una presentación, digámoslo así, muy sencilla del tema que estamos trabajando en cuestión, ¿vale? Entonces, se supone que esta diapositiva tal vez ya quedó con ese primer acontecimiento, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que el abaco lo estamos agregando porque en nuestra reseña nosotros ya observamos que el abaco fue de los primeros indicios de lo que son las computadoras de hoy en día. Tal vez no tan cercano, pero sí es un indicio de todo esto. ¿Cuál fue el segundo dato que yo les comenté? El segundo dato fue acerca de esta máquina que inventó este señor Napier, ¿sí? Napier inventó una maquinita que funcionaba por medio de un jueguito de palitos, ¿no? Entonces, se supone que yo puedo desglosar toda esa información, como les vuelvo a repetir, yo puedo copiarla o extraerla de mi reseña, de manera que me aparezca por acá, ¿no? Entonces, yo voy a aumentar el tamaño de letra, ya depende de ustedes cómo lo quieran dejar, no hay problema. Esta información, si ustedes se fijan, es mucha. Yo como recomendación, igual esto, como les digo, los detalles técnicos los veremos un poco más adelante, pero como recomendación, yo les sugiero que las diapositivas traten de que no tengan más de 7 u 8 líneas, 7 o cuanto mucho, 8 líneas de texto. Aquí yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si ustedes se dan cuenta, está muy amontonado el texto. Se ve mucho texto, no se ve llamativo, ¿sí? Y para cuando nosotros realizamos presentaciones electrónicas, es importante que la presentación se vea o la diapositiva en cuestión se vea llamativa y no que se vea solamente texto y demás, ¿vale? Entonces, aquí me dice justo antes de morir, en 1617. Entonces, en este caso, tal vez lo que yo voy a hacer es quitar eso de justo antes de morir, porque pues, en realidad, pues, no lo veo tan relevante. Ya sabemos quién fue quien inventó esta máquina, pero nos dice que en 1617, perdón, este matemático, Napier, que crea esta maquinita, yo voy a
por ejemplo, esta información acerca de que crea logaritmo, porque me parece un poquito como extra. Está bien que se mencione, pero pues igual también se puede omitir. Entonces, este señor, ya sabemos, desarrolló este juego de palitos para calcular a los que llamó Napier-Bonds. Entonces, Napier-Bonds en este caso. Entonces, así lo llamaron porque se jugaba así, ta, 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 ta. Entonces, puede ser que esta información, la parte final, yo por ejemplo la voy a eliminar porque se supone que es información que me parece como que extra, ¿no? Voy a omitir este error porque pues se supone que es una palabra en inglés. Y como título, yo lo que voy a hacer es extraer este texto. Recuerden, yo selecciono el texto, clic derecho, y me va a aparecer la opción de copiar. Lo copio, clic derecho, pego. Yo le voy a poner así como título a mi diapositiva porque me parece que pues, es un título que va de acorde a este dato que nos están dando. Ahora, lo que yo puedo hacer es agregar también una imagen de esta famosa máquina Napier-Bonds, que es una maquinita que inventó este señor para hacer referencia con una imagen a ese tipo de máquina, ¿sí? Esa maquinita yo puedo buscar la imagen y ya que tengo la imagen, la descargo tal vez a mi equipo y la puedo agregar a mi presentación, ¿sí? Agrego, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, abarca mucho espacio, la hago muy chiquita, porque, pues, lo que quiero nada más es que me dé un dato como tal y listo, ¿vale? Entonces se supone que esta parte pues tiene que ver con la Napier-Bonds, ¿sí? Que es una maquinita que se utilizaba para realizar cálculos. Otro de los datos que nosotros revisábamos era el siguiente. En 1621, entonces, este señor llamado Oughtred, ¿sí? Crea la llamada regla deslizante. Entonces, esa información también la puedo desglosar en mi diapositiva siguiente, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy agregando, si ustedes se fijan, solamente diapositivas de texto y objetos, título y texto, perdón, no objetos. Entonces, se supone que ustedes pueden agregar diapositivas de otra manera. Ahorita les voy a mostrar qué otro tipo de diapositivas podemos meter. Entonces, este es el siguiente dato que estuvimos revisando, ¿sí? En 1621 ocurre todo esto con este señor Oughtred, ¿vale? Entonces, yo lo que pudiera ir quitando es ir leyendo el texto, ir quitando información que me parece extra, ¿vale? Entonces, ya sabemos que este señor fue pues el que inventó la regla deslizante, entonces lo que yo voy a hacer es tal vez como título, pues agregar este otro acontecimiento, que es la regla deslizante, ¿vale? Ya sabemos quién la inventó y que se le llamó de esta manera. Entonces, yo lo que puedo hacer es quitar lo referente a la parte de la calculadora científica o de la calculadora, porque eso no me interesa. Me interesa solamente saber sobre la regla deslizante. De esa manera, yo lo que estoy obteniendo es solamente la información más importante, ¿sí? Y de esa forma también puedo tener un control también en la información que yo les voy a estar presentando. Entonces, podemos buscar también una imagen de las reglas deslizantes y cómo funcionaban, ¿vale? Entonces, les voy a compartir o voy a pegar en mi presentación una imagen solo de referencia, porque hay imágenes a veces que son solamente de referencia de lo que era la regla deslizante, ¿sí? Y listo. Ya tengo, en este caso, voy a hacerlo un poco más pequeña para que no salga del espacio, pero ya tengo 3 diapositivas, 4 contando la del título, donde tengo información que les acabo de presentar, más concreta, sin tanto rollo y demás. De esa manera es como nosotros vamos a ir realizando nuestra actividad. Como les digo, es sacar como una especie de resumen, pero en una presentación. Si a ustedes o a ti no te gusta realizar presentaciones o se te complica realizar presentaciones electrónicas, puedes hacer algún otro tipo de esquema, pero me interesa que sea electrónico para ir practicando un poco más con el uso de la computadora o de tus dispositivos electrónicos. Hasta aquí, ¿alguna preguntita? ¿Cómo ven? ¿Tienen duditas? ¿Ya los aburrí? ¿Ya se durmieron? No, ninguna, todo muy bien. Muy bien, por ahí veo que Abraham quiere participar, adelante.
Todo muy bien, profesor. Todo muy entendible, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a ir continuando, ¿vale? Hasta ahorita, como les vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo yo es tratar de sacar un resumen a manera de diapositiva. Recuerden que, como les vuelvo a repetir, vamos a realizar esto, no solamente puede ser o se cierra a que sea necesariamente en PowerPoint, sino en otra aplicación que ustedes dominen. Como les vuelvo a decir, solamente es para ir practicando el uso con nuestra computadora o con nuestros dispositivos, ¿vale? Entonces, aquí continuando con la parte de la presentación, hasta aquí yo, por ejemplo, ya tengo esta presentación con 4 diapositivas. Claro, como les digo, o como les repito, estas diapositivas solamente tienen la información más importante de estos acontecimientos que hemos ido leyendo en nuestro artículo, ¿sí? Otro de los acontecimientos que leímos en este artículo es el referente a el reloj calculador y a Kepler y demás. Esa información también la voy a vaciar en mi diapositiva o en mi presentación para poder, en este caso, complementar estas fechas que me hicieron falta, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el título de esta diapositiva yo lo voy a agregar como reloj calculador, porque es el evento que a mí me interesa desglosar o explicar en esta diapositiva. Aquí ustedes también observan, aparecen algunas otras referencias a Kepler que me parece que están de más en una presentación electrónica, como les vuelvo a repetir, está de más en una presentación electrónica, pero no está de más en el artículo, porque en nuestro artículo lo que nos interesa es revisar la información a detalle. Entonces no sería como que un dato nada más al azar. Entonces vamos a buscar en internet. Vamos a buscar en internet una imagen de lo que es el reloj calculador eh, para poder visualizar cómo es que se veía ese objeto, ¿vale? Y de esa manera darle también a la audiencia, si es que vamos a llevar a cabo una presentación, un panorama más amplio de cómo era, o que se den una idea más amplia de cómo era ese reloj calculador, ¿vale? Entonces, en este caso yo voy a utilizar alguna imagen referente, como les vuelvo a repetir, porque hay algunas imágenes que pueden salir diferentes. Entonces, vamos a dejarlo por acá. Yo voy a hacer más pequeña esta imagen porque es una imagen solamente como de referencia. Recuerden que si yo quiero hacer más grande la imagen, pues tendría que acomodar de diferente manera el texto y demás. Pero es solamente una imagen referente para que la persona que está observando o el observador pueda darse una idea más amplia de cómo es que estaba constituido ese reloj calculadora, como lo queramos llamar, ¿vale? Entonces, hasta aquí ya llevo 5 diapositivas con los acontecimientos históricos que hemos revisado. Voy a volver de nueva cuenta a mi artículo para seguir leyendo sobre estos acontecimientos históricos. Apenas nos quedamos en 1623. Nos falta revisar algunos otros avances que hubo en ese siglo y en los años consecuentes, ¿sí? Voy a dejar de compartir entonces mi presentación y voy a regresar a compartirles el texto o el artículo que estábamos leyendo en este caso, ¿sí? El último acontecimiento que revisábamos era lo del reloj calculador. Ahora vamos a revisar qué pasa unos años después. Este acontecimiento lo estuvimos revisando la clase anterior, que fue la famosa Pascalina. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan cuando revisamos acerca de la famosa Pascalina, creada por este señor llamado Blas Pascal, ¿vale? Entonces, aquí nos menciona que uno de los antepasados más directos, porque los antepasados que hemos revisado, como el reloj calculadora,
como la regla de Disante y demás, son aparatos que no están directamente relacionados con una computadora actual, y pudiéramos nosotros decir que es el antepasado más remoto, ahora sí, y más directo de lo que es una computadora actual, que es la Pascalina, que ya sabemos nosotros por lo que estuvimos revisando y estudiando la clase pasada, que fue creada por ese señor llamado Blaise Pascal, sí, que era francés. Por eso en esta ocasión vemos el nombre como Blaise, porque es traducido al español sería Blas. Entonces, a sus 18 años este señor inventa esta primera máquina calculadora, que más adelante nosotros le llamaríamos Pascalina, que era capaz de sumar y restar, y todo ello a base de engarzar múltiples ruedas dentadas, que pudiéramos nosotros llamarlos tal vez especies de engranes, ¿sí? De esa manera funcionaba esta máquina calculadora, que pues más adelante le llamarían la Pascalina, que fue lo que estuvimos revisando. Ya para 1666, la primera máquina de multiplicar se inventó por Sir Samuel Morland, entonces amo de mecánicas a la corte del rey Charles II de Inglaterra. Entonces ahí fue donde se empieza con la primera máquina de multiplicar. Si ustedes revisan el ábaco, solamente me servía sumas y restas. Y todas las máquinas anteriores solamente para realizar operaciones como sumar resta, jamás multiplicación. Entonces, sí fue la parte de las máquinas que me permitían resolver ciertos problemas, en este caso matemáticos. Y este aparato constó de una serie de ruedas, cada una representaba 10, 100, etcétera, ¿sí? Que es de la manera en que nosotros, tal vez nosotros aprendemos así a realizar multiplicaciones o a aprendernos las tablas de multiplicar, ¿vale? Después nos dice que un alfiler del acero movía los diales para ejecutar las calculaciones, a diferencia de la pascalina, que fue la que revisábamos en el acontecimiento anterior. El aparato no tenía avance automático de columnas, entonces era una pequeña deficiencia en comparativa con la pascalina, ¿sí? Unos años después, y pues pudiéramos decir pocos para la época, porque en esa época los avances tecnológicos no eran tan fáciles de desarrollar como hoy en día. En 1670, Godlevins perfeccionó los estudios de Pascal con su Pascalina y demás, y llegó a construir una máquina que no solo sumaba y restaba, sino que también multiplicaba, que como les vuelvo a repetir, las máquinas de ese entonces era muy difícil que lo pudieran realizar, y además dividía, que es otra de las operaciones básicas. E incluso calculaba raíces cuadradas, que es una operación pues no muy complicada, que es difícil que una máquina para aquellas épocas la realizara. Hasta aquí, si ustedes se fijan, hubo grandes avances en ese siglo, gracias en este caso a los avances o los aparatos que se fueron creando. Entonces, de este texto, ¿qué es lo que yo pudiera rescatar? Bueno, que Blaise Pascal, por ejemplo, creó su máquina calculadora. Entonces, yo voy a copiar esta información. Voy a dejarles de compartir esto para compartirles la presentación nuevamente. Y lo que voy a hacer es vaciar esa información en mi siguiente diapositiva, ¿sí? Esa información es esta de acá. Entonces, yo aquí tal vez lo pudiera llamar la Pascalina, ¿sí? Que es máquina calculadora de este señor Blaise Pascal, ¿sí? Puedo asimismo también buscar una imagen que haga referencia a la famosa Pascalina, para así de esa manera hacer más llamativa mi presentación, que se vea diferente, que llame la atención del espectador, que pueda el espectador visualizar cómo es que se veía esa máquina calculadora o esa Pascalina. Si ustedes alcanzan a observar un poquito, lo hace pequeña para que quepa en mi diapositiva, pero si alcanzan a observar, pues sí se alcanzan a notar en la imagen que estoy insertando en mi diapositiva, se alcanzan a observar los pequeños engranes que utilizaba esta máquina, ¿sí? Que nosotros le llamábamos Pascalina, en esos años le llamaban máquina calculadora. Entonces, esta sería más o menos el primer pariente cercano de lo que son las computadoras actuales, ¿vale?
Entonces, otro de los datos que mencionábamos fue que en 1666 se construye una máquina que ahora sí ya nos permitía multiplicar y que la crea este señor Samuel Morland, allá en Inglaterra. Entonces, ese dato también es un dato que nosotros podemos agregar a nuestras diapositivas, ¿sí? Esa información es información relevante, creo que no es tanta información y creo que es así, pudiéramos solamente dejarla, porque son pocas líneas, se entiende y no causa ningún problema. Entonces, esta información tal vez la puedo yo extraer como mi información del título. Este sería el título tal vez de esta diapositiva, la primera máquina de multiplicar que en 1666 fue cuando la crea este señor. Podemos buscar en este caso también una imagen referente a la máquina de multiplicar de este señor llamado Morland, ¿sí? Para no confundirla con la de Leibniz, porque es un poquito diferente, ¿sí? Pero, como les digo, son imágenes o pueden buscar ustedes imágenes referentes. Las máquinas de esas épocas pues, eran muy parecidas entre sí, pero podemos nosotros buscar una imagen que sea lo más parecida posible a la que nosotros requerimos, ¿vale? Entonces, en este caso, tal vez algo así, ¿no? De esa manera yo tengo una imagen que es referente al texto en cuestión y pues puedo mostrarle al auditorio cómo es que se veían en esas épocas estas máquinas, ¿vale? También nos mencionan acerca de la máquina que utilizaban para realizar, además de multiplicaciones, también divisiones, que fue creada por el señor Leibniz, ¿sí? En el año de 1673. Vamos a vaciar entonces esa información, ¿sí? Y vamos a modificarla para que se vea lo más presentable posible, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, no es necesario insertar toda y cada una de la información, sino agregar solamente la información más importante. Aquí, por ejemplo, tengo falta de ortografía, listo, máquina tiene falta de ortografía, y esta máquina de multiplicar la voy a titular como la de Leibniz, porque se puede confundir con la máquina de multiplicar de Morland. Recuerden que son diferentes las máquinas de multiplicar de uno y de otro. Yo, por ejemplo, voy a buscar una imagen y esa imagen lo que voy a hacer es ponerla en mi diapositiva para que me sirva de referencia en cuanto a la parte de cómo se veía esa máquina de multiplicar o que sirvió para multiplicar que creó este señor Leibniz. Fueron los acontecimientos que revisábamos. Hasta el momento llevamos aproximadamente 8, más bien 8 diapositivas. De esas 8 tenemos solamente una de título y las demás pues son con acontecimientos importantes que estuvimos revisando que ocurrieron por allá del año 1600 y demás, ¿vale? Hasta aquí, voy a dejar tantito de compartir. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Vamos bien? ¿Ya se durmieron? ¿Todavía no? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Por ahí ves tu micrófono, Alejandra, porque creo que está filtrándose el ruido, ¿vale? Pues igual nada más si quieres participar, ahí activas la manita, ¿vale? Listo. Entonces, continuando, si ustedes pueden compartir de cuenta nuestro artículo, ¿no? Ustedes van a observar, pues ya llevamos o hemos revisado varios acontecimientos que son pues muy, ya
tiene mucho tiempo que ocurrieron. Vamos a adentrarnos un poquito en otro siglo. Ya vamos a dejar en paz los acontecimientos del 1600 y vamos a pasar a 1769. Tuvieron que pasar muchos años para que el avance tecnológico tuviera algo relevante, ¿sí? En ese año el jugador de ajedrez autómata fue inventado por Baron Empelen, un noble húngaro, y el aparato y sus secretos se le dieron a Johann Nepomuk Maelzel, ¿sí? Un inventor de instrumentos musicales, quien recorrió Europa y los Estados Unidos con el aparato a finales de 1700 y un poco antes de 1800 o principios de 1800, ¿sí? Este pretendió ser una máquina pura y el autómata incluía un jugador de ajedrez robótico, ¿sí? Yo creo que algunos de ustedes conocen el juego del ajedrez y se han podido dar cuenta que en el juego del ajedrez interviene mucho la lógica matemática, más que nada a la hora de estar sacando conclusiones de las jugadas posibles, cómo puedo mover mis diferentes piezas, etcétera. Entonces, con base en esto es que crean este pequeño aparato que funcionaba como un jugador automático, por eso lo de autómata, un jugador automático de ajedrez o robótico. Para aquellas épocas pudiera considerarse robótico. Hoy en día ya sabemos que pues la robótica ha avanzado muchísimo y pues eso ya no se pudiera considerar un robot, ¿sí? El automatón era una sensación donde quiera que iba, pero muchos comentaristas, incluso Edgar Allan Poe, famoso escritor, criticó detalladamente o de manera detallada que ese era una máquina pura, ¿sí? En cambio, generalmente siempre se creyó que el aparato fue operado por un humano oculto en el armario debajo del tablero de ajedrez, ¿sí? Este autómata se destruyó en un incendio en 1856, o sea que estuvo más o menos en circulación poco menos de 100 años. Entonces, este también pudiéramos nosotros considerarlo un acontecimiento pues relevante respecto a la historia de la computación. Si ustedes se fijan, tiene un poquito más que ver con la parte del ajedrez, pero tiene el mismo principio, ¿vale? Después se inventa la primera máquina lógica que fue creada en 1777 por Charles Mahon, el conde de Stanhope, ¿sí? El demostrador lógico, como él le llamó, era un aparato tamaño bolsillo, para esas épocas pues muy compacto, que resolvía silogismos tradicionales y preguntas elementales de probabilidad. Sí, para algunos de ustedes se ha revisado lo que es la probabilidad estadística, se dará cuenta que en esas ramas o en esas áreas se estudia con o se trabaja con muchos datos, con muchos números y demás. Entonces era pues un aparato que nos podía ayudar a nosotros a reducir tiempos en estar revisando cierta información. Mahon es el precursor de los componentes lógicos en computadoras modernas. Este por ello también es un acontecimiento tal vez relevante dentro de la historia de la computación, ¿sí? Posterior a eso, el Jacquard Lom se inventó en 1804, bueno, me estoy brincando uno, en 1790, Joseph Marie Jacquard utilizó tarjetas perforadas para controlar un telar, los telares que nos sirven para realizar prendas de vestir o alguna prenda. Este se inventa el Jacquard Lom en 1804 por Joseph Mary Jacquard, ¿sí? Inspirado por instrumentos musicales que se programaban usando papel agujerado y la máquina se parecía a una atadura del telar que podría controlar automáticamente de dibujos usando una línea de tarjetas agujeradas, ¿sí? La idea de Jacquard que revolucionó el hilar de seda, estaba en formar la base de muchos aparatos de la informática e idiomas de la programación. Entonces, este pudiera considerarse también un acontecimiento referente a lo que es la computación actual. Después, unos años después, o muchos años después, porque sí transcurrieron bastantes años, la primera calculadora de producción masiva se distribuyó, ¿sí? Empezando en 1820 por el señor Charles Thomas de Colmar. Este fue el primer distribuidor de una calculadora, pudiéramos decir, de bolsillo, porque anteriormente eran bastante difíciles de cargar y demás, ¿sí? Originalmente se les vendió
a casas del seguro parisienses y el aritómetro de Colmar operaba, así fue como se le llamó, usando una variación de la rueda de Levins, que ya estuvimos revisando. Más de 1000 aritmómetros, perdón, se vendieron y eventualmente recibió una medalla a la exhibición internacional en Londres en el año de 1802. Si ustedes se fijan, son bastantes acontecimientos antes de meternos con los pioneros de la informática o meter información acerca de estos hombres. Vienen algunas definiciones de las computadoras y demás, la primera computadora, que es lo que vamos a revisar como tal. Esto de las definiciones de computadora lo vamos a ver más adelante, esto lo voy a omitir, pero enseguida voy a tratar de seguir vaciando esta información en mis diapositivas. Recuerden que en este caso la diapositiva que yo voy a agregar va a tener esta información. Revisábamos acerca del jugador autómata de ajedrez de este señor Empelen, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a dejarles de compartir la siguiente información y lo que voy a hacer es compartir las diapositivas para ir llenando la siguiente información, ¿vale? Entonces, decíamos acerca de el autómata al ajedrez, venía o leíamos bastante información que tal vez sea mucha información con respecto a lo que a nosotros nos interesa, que es que aparezca información muy concreta. Entonces, lo que yo puedo hacer es tal vez esa información tratar de reducirla, ¿no? Entonces ya tengo esta información de la fecha, este aparato se le asignó a este señor, todo lo de los eventos y demás. Todo esto, por ejemplo, lo que me mencionan en la parte final, pudiera yo omitirlo, ¿sí? Por ejemplo, a excepción del año en que lo destruyeron, ¿sí? Entonces, se supone que tal vez esta información me pueda ser de utilidad a la hora de estar revisando ese acontecimiento, ¿sí? Es información concreta, no es tanta información como la que anteriormente teníamos y se ve presentable, ¿sí? Entonces, esta diapositiva tal vez la puedo presentar como el jugador de ajedrez autómata. Pudiera ser tal vez ese mi nombre para la diapositiva. Entonces, ya que lo tenemos por aquí, tengo por acá. Esta información tal vez la puedo mover, puedo buscar una imagen referente a lo que es el jugador autómata de ajedrez para poder mostrarles cómo es que se veía ese famoso jugador autómata, ¿vale? Que pues puede que encontremos una imagen muy concreta o puede que no sea así. Recuerden que muchas personas no creían que efectivamente fuera un jugador autómata, sino que más bien creían que era pues como una especie de farsa. Entonces aquí, como ustedes pueden ver esta imagen, tal vez así es como tal vez se vería ese jugador de ajedrez autómata. Lo voy a reducir porque solamente me interesa esta imagen como una imagen de referencia, no me interesa tal vez que se vea más grande porque pues abarca mucho espacio, entonces solamente quiero que aparezca como una imagen de referencia al acontecimiento. Agrego una diapositiva y en la siguiente diapositiva ahora sí vamos a agregar el invento de la primera máquina lógica del señor Mahon, ¿sí? Que fue una máquina que trabajaba a través de, o que se le nombró más bien, el demostrador lógico. Esta información concreta, entonces tal vez yo lo que voy a hacer es titular mi diapositiva como el demostrador lógico. Tal vez es el nombre más coherente, ¿vale? Este texto para que no se vea que está muy feo, lo voy a volver a pegar para pegar solamente el texto de acá. Entonces, o este es otro acontecimiento que pudiéramos nosotros
ingresar traductor lógico. Y a su vez, como les digo, podemos nosotros buscar una imagen referente a lo que queremos analizar. Entonces, esto nos sirve solamente como referencia, como les voy a repetir, puede uno buscar una imagen referente solamente para hacer referencia a cómo es que se veía ese tipo de aparatos en aquellas épocas, ¿sí? Como les digo, esto llama la atención del espectador, el público, y a su vez se hace más llamativa la presentación, ¿sí? Otro de los datos que revisábamos era el siguiente, la máquina de Jaguar-Long, ¿no? O la Jaguar o el Jaguar-Long, ¿sí? Que nos servía para utilizarlo en una especie de telar, con la parte de los agujeritos y demás, ¿sí? Tal vez yo lo que puedo quitar, tal vez en este caso, aquí voy a modificar esta parte, pero lo que yo puedo tal vez modificar es algunos textos, algunos datos que me parezcan extras. Si ustedes se fijan, en muchísimo texto, ¿sí? Y pudiera revisar cuáles datos son tal vez extras o cuáles datos puedo dejar. Como les digo, es importante solamente manejar pocas líneas de texto para no amontonar tanta información. Aquí, por ejemplo, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son bastantes. Entonces, yo tal vez voy a quitar la información hasta este párrafo de aquí para no tener la necesidad de tener un amontonadero de información, ¿sí? Y esta diapositiva tal vez le voy a poner como nombre Jaguar-Long, aunque en realidad también me menciona acerca de el uso de tarjetas perforadas por parte de este señor Joseph Mary Jacquard, ¿vale? Entonces, esta puede ser otra información y en internet puedo buscar otra imagen referente a ese famoso instrumento que, como les vuelvo a repetir, me mencionan a mí, que era como una especie de telar. Yo creo que algunos de ustedes conocen los telares, algunos otros no, pero de acuerdo a esta imagen, aproximadamente, o más o menos, así era como se veía, como una especie de telar el mismo, ¿vale? Entonces, se supone que de esta manera se veía este famoso Jaguar-Long, ¿sí? Era muy similar a lo que les mencionaba acerca de las tarjetas perforadas. Hasta aquí llevamos 12 diapositivas, fíjense, solamente de esa información de irla desglosando. Recuerden que también teníamos o leíamos acerca de la primera calculadora, tal vez de bolsillo, o primera calculadora comercial, ¿vale? Que se comercializó en el año de 1820, ¿sí? Entonces, la llamaban de producción masiva debido a que pues, se podían fabricar en serie y se podían vender pues, a bajos costos. Esto, imagínense, pues no tiene mucho si lo analizamos. 1820, pues en realidad para el avance tecnológico que tenemos hoy en día es bastante, pues reciente. ¿Sí? Voy a agregar una imagen más o menos de la época, porque como les digo, son imágenes referentes. Puede ser que les aparezca una imagen u otra, pero este es el otro acontecimiento. Llevamos 12 y vamos por la diapositiva número 13, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es agregar información, voy a agregar un poco más de información. Bueno, vamos a agregar ahora esta, vamos a quitar esta diapositiva, vamos a parar hasta aquí para ir guardando nuestro archivo. Si se fijan,
nosotros en este momento ya tenemos 12 diapositivas con la información de estos acontecimientos de la historia muy pasada de lo que es la computación, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es guardar mi presentación, recuerden archivo, guardar, ¿sí? Esta presentación, yo por ejemplo voy aquí a la opción de examinar, y esta presentación la voy a guardar en mis documentos tal vez, o tal vez en alguna otra carpeta, ¿vale? De lo que se trata en este caso es de guardar mi presentación para evitar que se pierda. Yo le voy a dejar el nombre de Historia de la Computación, la voy a guardar aquí en mi carpeta de archivos de el centro, y voilà, ya tengo todo esto. Si yo quiero visualizar ahora mi presentación para observar que efectivamente es una presentación pues que se ve por lo menos llamativa y con información concreta, me voy a venir a esta opción de acá que es visualizar la presentación en pantalla completa. Voy a dar un clic y automáticamente va a comenzar mi presentación a circular, ¿sí? Espero que la puedan visualizar de buena manera. Si no recuerden, me pueden mencionar, ¿vale? Aquí yo ya estoy visualizando mi presentación paso por paso, diapositiva por diapositiva, ¿sí? Voy a observar que al dar un clic o al presionar alguna tecla de dirección, voy a poder ir brincando de diapositiva en diapositiva. Si se fijan, se ve llamativo esto del ábaco, que fue lo primero que mencionamos, lo de la máquina de Napier, lo de la regla deslizante, el reloj calculador, la pascalina, etcétera, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan, el tipo de letra cambió en algunas diapositivas porque me olvidé de irlo modificando, pero ahorita lo vamos a modificar para que se den una idea. Por ejemplo, esta diapositiva tiene un texto de un tipo y esta de otro. Entonces, si se fijan, esta tiene un tipo de texto y esta de otro. Hay que tratar de que las diapositivas tengan el mismo tipo de texto, que sean uniformes, se puede decir, y tal vez, por ejemplo, esta máquina de multiplicar, el título está en mayúsculas, tal vez ponerlos todos en minúsculas o todos en mayúsculas, ¿sí? Al llegar al fin de la presentación, al presionar el botón, una tecla, pues puedo observar mi último trazo, se puede decir, ¿sale? Les voy a compartir, entonces, me parece que se salió, ahí está, ¿sí? Entonces, se supone que en este caso, aquí tenemos nuestra presentación, entonces, ¿sí? Voy a modificar, en este caso, algunos de los textos. Si se fijan, este texto y este texto están en diferente letra a comparación de esta. Esta letra es Century Gothic y estas letras son las Roboto, que son las fuentes que estaba utilizando en el otro, o que se estaban utilizando en el artículo anterior. Las voy a modificar para que se vea un poco más presentable y podamos observarlo de buena manera, ¿sí? Este sí queda, este también. Aquí, por ejemplo, voy a modificar algunos títulos. El abaco lo voy a poner en minúsculas para que no se vea diferente a los demás títulos. Esto queda así, reglas deslizante, la pascalina. Este voy a modificar para que en lugar de que aparezca en mayúsculas, aparezca en minúsculas. La famosa máquina calculadora de Pascal, y que nosotros conocemos como pascalina. Y el nombre de este señor, ¿vale? Como les digo, esto es nada más para que nuestro documento tenga una presentación mucho más llamativa. De esta manera también se ve pues mucho más diferente, ¿sí? Este título tal vez queden en diferente orden. Aquí el demostrador lógico lo voy a poner justificado, igual que estos de acá. Entonces ya tengo una presentación un poco más llamativa en comparación a lo que hubiera podido encontrar en mi archivito. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Esta es la primera parte, digamos, de la presentación, porque vamos a revisar un poquito acerca de la primera computadora, pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Me voy muy rápido, voy muy despacio? ¿Algún comentario que tengan?
Creo que está claro, Inge, creo que está claro. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Todos, todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a continuar, chicos, y enseguida les voy a volver a mostrar en pantalla. La presentación enseguida la vamos a continuar. Les voy a mostrar en pantalla cómo es que nosotros podemos visualizar el siguiente tema. Como les dije, esta parte de aquí solamente lo voy a leer acerca de los pioneros de la informática, pues ya sabemos, Pascal, Levins, Babbage, que lo vamos a mencionar enseguida, y algunos otros. Esos nombres que nos mencionan en esa parte son de algunos científicos, matemáticos y personas que hicieron aportes a la parte de la computación. ¿Sí? Entonces, lo que son las definiciones de computadora lo vamos a ver en un tema posterior, ¿sí? Ya sabemos que es una computadora, es una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa, de tal manera que se realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. Aquí más que nada nos da a entender palabras más, palabras menos, con palabras que se entiendan un poco mejor, vamos a entender que una computadora es una máquina que trabaja por medio de 3 fases. Le introducimos información, procesa la información y nos da información de salida, un resultado de salida. Entonces, de esa manera trabaja una computadora. Por eso ahí tenemos esa definición al inicio. Como les digo, vamos a ver más definiciones en los temas que nos competen después. ¿Sí? Bien, otra definición: dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos o bien compilando y correlacionando otros tipos de información. Esa pudiera ser otra definición de computadora. Y la última es un calculador electrónico de elevada potencia equipado de memorias de gran capacidad y aparatos periféricos que permiten solucionar con gran rapidez y sin intervención humana durante el desarrollo del proceso problemas lógicos y aritméticos muy complejos. Esa es la manera en cómo pudiéramos nosotros describir o definir más bien lo que es una computadora. ¿Sí? Esto solamente como mención para antes de meternos con con la siguiente parte, ¿sí? Que es la parte de lo que son o lo que es la primera computadora. Aquí me voy a meter un poco porque nos mencionan datos históricos y son los que yo quiero rescatar, ¿vale? Acuérdense que estamos viendo todo lo de la historia de la computación y cómo es que inició todo esto. Entonces, por eso voy a rescatar información de este tema, se puede decir, ¿sí? Nos dicen que fue en 1830 cuando se establecieron los principios de funcionamiento de las computadoras modernas. Ya sabemos, porque lo revisamos la clase pasada, que Charles Babbage se le conoce como el padre de las computadoras, ¿sí? Que este señor en 1822 lanza la denominada máquina diferencial o máquina analítica, como les mencioné anteriormente, ¿sí? Con nada menos que 96 ruedas dentadas, o engranes, pudiéramos así llamarlos, y 24 ejes. Se lanzó en pos de su proyecto más relevante llamado la máquina analítica, ¿sí? Entonces, se supone que este es un dato histórico que nosotros podemos considerar dentro de la historia de la computación, ¿sí? La primera computadora entonces fue la máquina analítica que creó este señor, que era un profesor matemático de la Universidad de Cambridge, por allá en el siglo XIX, estamos hablando de 1800. Sí, la idea que tuvo Charles Babbage sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. Como les vuelvo a repetir, la razón de ser o el objetivo de cualquier computadora es eso: resolver ciertos problemas que para el ser humano serían no muy difíciles tal vez de resolver, pero sí muy tediosos y en los cuales pudiéramos llevarnos mucho tiempo, ¿sí? En 1823, entonces, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. De ahí proviene o es el origen de lo que es la computadora con la máquina diferencial, máquina analítica, ¿sí? De este señor Babbage. Por esa razón se le conoce a él como el padre de la computación. Asimismo, mientras tanto, Charles Jacquard, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, fabricante de tejidos,
había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos, leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido, algo así como lo que son hoy en día las máquinas para bordar tal vez, etcétera. ¿Sí? Al enterarse de este método, Babbage entonces abandonó la máquina de diferencias y se dedicó al proyecto de la máquina analítica. Son dos proyectos entonces diferentes, recuerden, ¿sí? Que pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo con una precisión de 20 dígitos, bastantes dígitos para aquella época, ¿sí? En 1944 entonces se construye en la Universidad de Harvard la Mark I. Ya estamos acercándonos a algunos otros datos que revisamos la clase pasada, ¿sí? Este dato yo ya se los había mencionado, que pues también se le considera tal vez la primer computadora a la Mark I, que fue diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken, y esta máquina no está considerada como computadora electrónica, como ya también lo mencionábamos, sino como una computadora tal vez de otro tipo, analógica tal vez. ¿Sí? Esto se debe a que no era un dispositivo, o su propósito general para este dispositivo no era el mismo en el que están basados los dispositivos de hoy en día. ¿Sí? Y su funcionamiento pues estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados relevadores. No funcionaba electrónicamente como lo hacen las computadoras de hoy en día. Pero eso ya lo mencionamos la clase pasada, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos mencionado algunos otros aspectos o algunos otros datos históricos. Un dato histórico importante es la parte de la máquina, perdón, diferencial y la máquina analítica, que fueron creadas o las inicia este señor llamado Charles Babbage. Vamos a agregar entonces algunos de esos acontecimientos a eh, a nuestras diapositivas. Abraham, por ahí veo que quieres participar, adelante. Muy bien, creo que por ahí hay fallitas en el audio o algo por ahí pasó, ¿vale? Bueno, estoy agregando entonces, ustedes pueden observarlo en la pantalla, estoy agregando entonces este dato histórico, ¿sí? El cual voy a tratar de ir desglosando, ir quitando información que no me sirva, ¿sí? Me dicen que en 1830 establecieron los principios de funcionamiento de las máquinas, su paternidad sobre ellas, pues cae sobre este señor, que fue Charles Babbage, ¿sí? Entonces, relevante a esta parte. Tal vez la cantidad de texto no sea mucha, entonces me puede servir. Acuérdense que estamos hablando de la máquina analítica, bueno, primero la diferencial, perdón, y la máquina analítica, que eran máquinas, podríamos decir diferentes, pero con el mismo fin, realizar alguna operación matemática y demás. Ojo, no es necesario agregar imágenes en todas y cada una de las diapositivas. Puede ser que aquí la imagen ya no me dé o no tenga espacio para la imagen, entonces puedo agregar una diapositiva donde agregue una imagen de esa famosa máquina analítica que creó este señor Babbage. Entonces, una diapositiva también puede ir solamente con texto y también puede ir solamente con imágenes, para que ustedes se les haga un poco más sencillo a la hora de estarlo trabajando, ¿vale? Entonces, yo puedo buscar la imagen y la imagen referente para poder insertarla en mi documento y, como les vuelvo a repetir, se vea más presentable. ¿Sí? Por ejemplo, más o menos así es como se vería la máquina analítica. La podemos dejar en una sola diapositiva para que se visualice mejor, ¿no? Y el otro acontecimiento que revisábamos en nuestro artículo, nos dicen acerca de el telar, que ya lo habíamos mencionado, y con la que tal vez quisiera yo cerrar sería con la referencia a la marca, que como ustedes
recuerdan, la clase anterior ya la estuvimos revisando, en qué consistía esa computadora llamada Mark I, ¿sí? Que era tal vez la primera computadora, si no una computadora, si no era tal vez una computadora analógica, si no era tal vez, perdón, una computadora electrónica, sí funcionaba de forma muy parecida a una computadora de las que utilizamos hoy en día, ¿vale? Y podemos nosotros agregar tal vez una imagen referente a la famosísima Mark I, que fue considerada la primer computadora, pues un poco más cercana a nuestras computadoras de hoy en día, ¿sí? Y aquí tenemos una imagen más o menos referente, pueden agregar una, dos imágenes. Recuerden que eso no afecta en lo absoluto a nuestra presentación, ¿sí? Lo que queremos es que se vea de una forma llamativa para que llame la atención del espectador, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a hacer más pequeña esta imagen, más grande esta, y ahí tengo dos imágenes haciendo referencia a la Mark I, ¿sí? Estas diapositivas que yo tengo en total, pues hacen como si, dicho de otra manera, una especie de resumen de lo que estuvimos revisando, ¿sí? Como ustedes se podrán dar cuenta, estuvimos revisando algunos otros datos históricos que nos faltó revisar en nuestro ejercicio o nuestra actividad anterior y nuestro tema que revisamos la clase pasada, ¿sí? Como les digo, ya que tengo yo la presentación guardada, lo que yo puedo hacer, y ojo, esto creo que les va a servir a muchos, no sé qué tanto estuvieron batallando a la hora de subir sus actividades, pero creo que algunos de ustedes puede ser que hayan tenido problemas a la hora de subir sus actividades debido al tipo de archivo, ¿vale? En plataforma hasta el momento tengo, hasta este momento se puede decir, tenía ciertas actividades que algunos de ustedes habían subido. Como les digo, para que no tengan problemas a la hora de subir las actividades, lo que pueden hacer es, en lugar de guardar el archivo solamente así, pueden guardarlo como un PDF o como imágenes. Sí, para guardar una presentación como imágenes es muy sencillo. Nos vamos a archivo, nos vamos a guardar como, a examinar, y posteriormente lo que yo voy a hacer es en tipo de archivo, voy a elegir tal vez si quiero guardarlas como imágenes, lo puedo guardar como imágenes, ¿sí? De JPG, que es un formato de imagen. Le doy en guardar, me va a aparecer una pequeña advertencia, le voy a decir que sí, y automáticamente me va a guardar mi presentación como si fuera una serie de imágenes. Enseguida les voy a mostrar cómo es que se verían esas imágenes de esa presentación, ¿vale? Esto, como les vuelvo a repetir, ya sería después de que nosotros ya tenemos una presentación pues bien diseñada, ¿sí? O sin ninguna falta. Por ejemplo, aquí ya tengo yo un texto diferente, este texto no me gusta así, entonces lo que voy a hacer es meterle el texto que llevan todas, ¿no? Entonces, se supone que de esa manera nosotros podemos tener una presentación un poco más uniforme, una presentación que sea, pues, digámoslo así, más llamativa, ¿vale? E incluyendo la información más importante del tema que estuvimos trabajando, que fue esto, lo referente a las generaciones de computadoras, bueno, más bien al desarrollo de las computadoras y algunos eventos que nos pueden ser de ayuda a la hora de de estar revisando la historia. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Tienen dudas con lo que tendrían que realizar como actividad? Adelante, Alejandra. Por ahí veo que Alejandra y Abraham, no sé quién quiera participar primero. Todo muy bien, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna dudita entonces con respecto a la actividad? ¿Nadie tiene duditas? Y que ahí se va a hacer todo en PowerPoint, en el programa ese.
De preferencia en PowerPoint. Si en su Ajá. caso de ustedes dicen, es que yo PowerPoint no me gusta usarlo o no lo sé usar muy bien aún, que lo vamos a aprender conforme avance el curso, lo que pueden hacer ustedes es realizarlo en alguna otra aplicación. Muchas personas lo que hacen es en el teléfono celular utilizan una aplicación que se llama Canva, que me sirve para hacer edición de imágenes y cositas así, ¿no? Entonces, si ustedes quieren realizarlo en alguna otra aplicación como Canva o alguna otra aplicación en la que ustedes puedan insertar imágenes y texto y realizar una especie de esquema o realizar una presentación electrónica en PowerPoint, no hay problema. Yo lo estoy utilizando en PowerPoint porque creo que es una manera sencilla, pero si a alguno de ustedes se le facilita más en otra aplicación por medio del teléfono y demás, también es válido. Lo que nos interesa aquí es sacar una síntesis o resumen de lo que estamos revisando de la historia de la computación. Ok, gracias, Inge, gracias. Por nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. Creo que hasta el momento quedó todo claro. Como les digo, es información, toda la información, tanto el link como el archivo que estuve editando durante la clase de PowerPoint, se los voy a compartir en el grupo, en la plataforma. ¿Sí? No sé también por ahí si alguno de ustedes tuvo problemas para subir la última actividad que les compartí. Al momento, aquí me aparece que en plataforma solamente 6 personas pudieron subir la actividad. ¿Alguno de ustedes tuvo algún problema para subir la actividad en cuestión? Siento yo que no es tanto el trabajo que se haya hecho, Inge, sino simplemente el buscar la forma de subirla a la plataforma. No encontraban la flecha. Eso fue lo que, sí, fue lo Sí. que les causó problemitas, ¿verdad? Y Sí, no se también preocupen. Ahí, por ejemplo, ujú, perdón, sí, adelante. también el video que en la plataforma tampoco no lo pude checar otra vez. Vaya, aparecía como X. Ajá, Y ya cuando mandó el link, ajá. pues ya lo chequé en el YouTube, pero ya con más calma. Ujú. Sí. Sí, no se preocupen. De hecho, todos los videos de las clases se les van a estar compartiendo el link de YouTube. Nada más que tardaría un poquito porque pues se tiene que subir y demás. Pero no se preocupen. Igual el link que les había compartido o que compartí en la plataforma antes, que fue el que les mostraba como una especie de X, ese link era para que lo pudieran revisar dentro de la plataforma de Teams, pero algunos de ustedes estaban fuera del grupo de trabajo. Entonces vamos a tratar de ver la manera de que lo puedan ver en YouTube todos, que es una manera más sencilla o una plataforma más sencilla de acceder. Pero no se preocupen por esa parte. Igual con la parte de las actividades, voy a tratar de dejar más tiempo para la siguiente actividad. Esta actividad anterior la dejé un poquito más cortita porque era como que una actividad de prueba. Entonces quería ver cuántos podían subirla y cuántos no para de ahí partir. ¿Vale? Pero igual no se preocupen por esa parte. Yo entiendo que pues van empezando y es difícil entender a la primera la plataforma, ¿vale? Sí, gracias, Ingrid, gracias. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, vamos a dejar la clase hasta aquí, también para no quitarles mucho tiempo. Como les digo, yo entiendo que muchos de ustedes ya tenían más o menos contemplado el tiempo de las 2 a las 4 y para no quitarles tanto tiempo hasta las 4:30 y pues considerando que no dimos descanso y además pues ya ustedes tuvieron un lapso de 30 minutos antes de la clase, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. La siguiente, pues ya empezaremos con un nuevo tema. Con esto que acabamos de revisar, ya se termina o se cierra este primer tema. Como les digo, entre el día de mañana y pasado voy a estar compartiendo los materiales que utilicé en primera, que sería el link al artículo de esta página web, la presentación electrónica que fui desarrollando conforme fue avanzando la clase y el video. El video o la grabación de esta clase, recuerden que se va a quedar en YouTube, entonces por ello puede ser que tarde un poquito más en compartirlo en la plataforma,
pero lo voy a estar compartiendo en el transcurso de la semana. Si puedo el día de mañana o el lunes, pues sería lo más ideal. Y si no, no se preocupen, durante la semana les estaré compartiendo el video. Si por ahí saben de alguien o alguno de ustedes quedó con dudas sobre la actividad, recuerden que ahí me lo pueden hacer llegar por medio del WhatsApp. Ahí podemos estar en comunicación para cualquier duda o pregunta que tengan con respecto a la actividad que vamos a estar desarrollando. ¿Sí? Entonces, si no hay más, me despido, les agradezco su atención y nos estaremos viendo la siguiente semana a las 2:30. ¿Vale? Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Gracias, que descanse. Gracias, igual.